Muchas veces cuando vamos a tomar la Santa Cena, a veces no le damos la importancia necesaria que es la Cena del Señor. Algunos pueblo de Dios o la iglesia del Señor, algunos se quedan en casa, algo otro dice, eso es un día más, eso no tiene tanta trascendencia. Yo pienso que cuando se va a tomar la cena del Señor debe de haber un extra en nosotros, debe de haber un gozo, debe de haber algo en nosotros, una motivación, debe de haber cosas en nosotros, el desear y el estar allí. El tomar la cena del Señor significa mucho para el pueblo de Dios. Es algo que fue instituido por el mismo Jesucristo allá en el aposento alto, celebrando la Pascua. Esa actividad que se hacía, que los judíos practicaban desde que salieron de Egipto, esa noche que comían los panes sin levadura y tantas cosas maravillosas. Jesús está allí y Jesús allí instituye lo que le llamamos nosotros la Santa Cena, y Jesús da algunos parámetros, algunas normas ahí. Era para los judíos la Pascua. Hoy el participar de la cena del Señor es para la iglesia de Cristo, es para nosotros. Y yo quiero compartir de eso en esta noche para aquellos que por primera vez hoy la van a tomar, aquellos que ya días no la toman, aquellos que la toman solo por tomarla, para que creemos conciencia nosotros de lo que es la importancia de la cena del Señor. ¿Por qué es importante la cena del Señor? ¿Por qué es importante este sacramento, como se le llama? ¿Por qué para nosotros como pueblo de Dios se vuelve tan importante? ¿Por qué? No solo venir y participar, sino que tiene una importancia mucho más allá. Tiene una importancia donde los involucra a nosotros, ahí como cuerpo de Cristo. Tiene una importancia porque en ese momento algo sucede en la vida de nosotros y el Señor Jesucristo lo dejó bien claro y bien establecido. Quiero compartir con ustedes y quiero que usted jamás vaya a olvidar el por qué es importante la cena del Señor. ¿Por qué es tan importante? Que siempre lo recuerde y cuando haya una próxima Santa Cena usted diga, no puedo faltar. No sé qué voy a hacer, pero no puedo faltar. Cualquier compromiso quede en segundo plano porque lo más importante es la cena del Señor. Es estar allí, es participar y es hacer tantas cosas. La palabra le va a hablar esta noche a usted y a mí. Nos va a decir por qué es importante la cena del Señor. Quiero que vaya al libro de Primera Carta a los Corintios, capítulo 10, verso 15 al 17. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 10. Primera carta a los Corintios en el capítulo 10. Vamos a tocar algunos versículos por allí de lo que es el por qué es tan importante. En el verso 15 de la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 15. Vamos a leer hasta el 17. Ahí encontramos un punto importante. ¿Por qué se vuelve tan importante esto? Dice el verso 15, leo la palabra: honrando al Padre, al Hijo y bajo la dirección de su Santo Espíritu. Su letra dice: como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos,
¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Verso 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Gloria a Dios. Padre, esta noche, Dios, que tu poder y tu Espíritu Santo nos ministre con esta palabra. Que esta noche, Señor, la vibra de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestra carne, que los tendones de nuestros huesos, Padre celestial, ahí que están pegados, Padre bendito, a nuestro cuerpo, oh Dios, sientan ese juego del Espíritu Santo, sientan esa llenura, sientan, Señor bendito, esa presencia santa y divina a través de la palabra. Señor, que hoy tu iglesia como cuerpo de Cristo comprendamos, Señor, la importancia, el por qué, Señor bendito, la cena que tú instituiste, Señor bendito, allá cuando estabas a pocas horas de ser arrestado, de ser vituperiado, de ser maltratado, de ser ultrajado, Señor bendito. Minutos antes estabas con tus discípulos y nos dejaste esto para que nosotros lo practicásemos, lo viviésemos, lo disfrutásemos, para que nosotros, Señor, con gozo, con alegría de nuestro corazón, participemos, oh Dios. Gracias por la bendición que nos permites estar esta noche acá. Señor, gloria y honra para ti. Amén. Yo quiero que le eleve un fuerte palmas al Señor, porque Él es bueno y Él es maravilloso. ¿Por qué es importante la cena del Señor? En primer lugar, estos versos nos enseñan la importancia. ¿Por qué es importante? Porque nos enseña como cuerpo de Cristo a vivir en comunión. A vivir en comunión como cuerpo de Cristo. ¿Que hay algunas diferencias? Sí, dentro del cuerpo. Si tú notas tu cuerpo físico, vas a encontrar algunas diferencias. Vas a encontrar situaciones que no son iguales en tu cuerpo. Vas a encontrar algunas deformidades incluso en tu cuerpo, pero que tú tienes que aceptarlas tal y como son tu cuerpo. Tú tienes que aceptarlas allí, porque es tu cuerpo y tú lo tienes de cuidar, lo debes de amar, debes de respetar tu cuerpo, debes de amarte a ti mismo, porque es tu cuerpo. No puedes, por un defecto que tengas en alguna parte de tu cuerpo, mutilar esa área, porque te va a doler. Es tu cuerpo. Entonces, en primer lugar, ¿por qué es importante? Porque nos enseña a vivir en comunión como cuerpo de Cristo. No es fácil vivir en comunión cuando hay diferencias. No es fácil vivir en comunión y estar de acuerdo con algo cuando hay diferencias. Cuando a ti te gusta algo y a mí me gusta otra cosa. Cuando tú quieres algo y yo quiero otra cosa. No es fácil. No es nada sencillo. Pero el salmista, en uno de los clásicos que escribe y que se vuelve un clásico dentro de la iglesia, cuando de repente se visita iglesia con iglesia de Cristo, o cuando hay un evento que tiene que ver y se van a ese salmo tan maravilloso de unos pocos versículos que dicen: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
El salmista está haciendo una mirada allí al cuerpo de Cristo. El salmista está yéndose más allá y dice: miren, échenle un vistazo a la iglesia de Cristo. Miren el ejemplo, miren esa iglesia. Es un ejemplo de unidad, es un ejemplo donde todos tienen diferencias, pero que al final se ponen de acuerdo, que las discusiones salen sobrando, que las situaciones que a mí me competen, agradarme a mí, salen sobrando. Y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice: es como el buen óleo. Y comienza a describir la barba de Aarón, y comienza a describir el aceite regio, ese aceite que se constituye en ese Espíritu Santo, que dice que baja de la barba y hasta el borde de las vestiduras, y allí donde hay unidad envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia está en un mismo sentir, cuando la iglesia se ha despojado del ego espiritual, cuando la iglesia se ha despojado de todo, el Señor no le queda alternativa de enviar bendición y vida eterna. Por eso es que es importante la cena del Señor, porque tenemos que aprender a vivir en comunión unos a otros, aceptarnos tal y como somos. Aceptar con un carácter noble, pasible, a un carácter grotesco, a un carácter tosco ahí. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia que vive en comunión, la iglesia que ama realmente la unidad, que pretende la unidad, que lucha por la unidad. Tantos héroes que hoy nos hablan, paladines que nos hablaron de unidad. Uno de ellos fue decapitado o fue muerto, creo yo, según la historia, en el país vecino de Costa Rica. Uno de los paladines que sale aún en nuestros billetes, que él soñaba con una Centroamérica unida, y lo mataron. Porque la gente rechaza la unidad, porque la gente rechaza la comunión. ¿Por qué? Porque tu carácter difiere de muchos. Porque tu modo de pensar de repente no es el modo de pensar de la otra persona. Pero es ahí cuando se vuelve esto algo maravilloso. Es ahí cuando el salmista dice: miren, miren, échenle un vistazo. Esa iglesia disfruta la unidad, esa iglesia persevera en la unidad. Y el apóstol Pablo aquí dice: como a sensato os hablo, juzgad entre vosotros. Ustedes que son sensatos, ustedes deben de comprender que el misterio de la iglesia que el Señor formó, estableció, es la comunión. La comunión. La comunión de la iglesia. Este pasaje bíblico o estos pasajes bíblicos nos enseña a vivir en comunión como cuerpo de Cristo. Aceptarnos tal y como somos, pero a entender que estamos como cuerpo de Cristo luchando por un mismo fin: agradar al que vive y permanece por los siglos de los siglos. Tu fin y mi fin al estar aquí es agradar al que vive por los siglos de los siglos. Aquí el ego humano se va para allá. Aquí lo que yo soy no queda. Aquí es Cristo. Aquí el glorificado es Cristo. Aquí, aunque no te guste la manera de cantar de alguien, porque su voz de repente difiere con las notas musicales o los acordes correspondientes, aunque no te guste, tienes que entender que la persona hace un esfuerzo porque agrada al mismo Rey que tú adoras, al mismo Rey que tú alabas, al Cristo de los cielos. Es ahí donde se vuelve entonces flexible el cuerpo de Cristo, donde entiende que lo primordial es la comunión entre nosotros. Así es de que tú tienes que amar, amar, amar y entender.
que esto de la iglesia de Cristo se vuelve tan complicado, que se vuelve tan, pero tan complejo, donde tú debes de estar en el mismo sentir que tu hermano. Donde tú no quieres levantar tu mano, pero tienes que levantarla porque tú perteneces al cuerpo de Cristo. Y eso es lo que Cristo vino a romper con toda regla humana, con todo estándar humano. Eso es lo que Cristo vino. El sueño de Cristo en la cruz del Calvario, el sueño del Dios Todopoderoso al enviar a su Hijo, el sueño de Él es que Él murió por una iglesia que vive en comunión, por una iglesia que ama la unidad, por una iglesia que está establecida, que se siente parte del cuerpo de Cristo. Y no importa en qué parte de ese cuerpo te encuentres, tú tienes que estar de acuerdo para exaltar al Dios de los cielos. Entonces, es importante la cena del Señor porque nos enseña a vivir en comunión como cuerpo de Cristo. Los enseña a vivir en comunión como cuerpo de Cristo. Yo a veces me veo al espejo y digo yo, que hubiese sido de mi vida con unos ojos azules. Y me quedo viendo así. Pero cuando me los veo bien, digo yo, amo mis ojos color miel, así usted. Yo digo, los amo. Imagínense yo intentando ponerme unos lentes de contacto color azul, pretendiendo ser lo que no soy, pretendiéndome parecer a una persona que no soy. Yo tengo que amar mis ojos. Mis ojos son los más soñadores, los más espectaculares que hay sobre la tierra, porque son de mi cuerpo. ¿Por qué tengo que esconderme si es mi cuerpo? Tengo que sentirme orgulloso de mi cuerpo. Tú también debes de sentirte orgulloso de tu cuerpo. El cuerpo místico de Cristo, de la iglesia donde Dios te tiene. Tú debes de sentirte orgullosa, orgulloso en el fin espiritual de decir, somos el cuerpo de Cristo y compartimos lo mismo. Tú no debes de soñar, de decir, yo como quisiera en otro templo donde hay más comodidades. No, este es el templo más lindo y esta es la casa más maravillosa que Dios hizo para ti. Aquí es donde tú debes de vivir en unidad. Porque la unidad no está en cuatro paredes. La unidad no está en una forma estética de infraestructura moderna, milenial. La unidad está en Cristo Jesús. Ahí está la unidad. Segundo lugar, ¿por qué es importante la cena del Señor? Porque nos invita a recordar el sacrificio y la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Dice ahí en Corintios, en el capítulo 11, en el verso 24, adelantito, ahí en Corintios, solo estuvimos en el 10, 15 al 17, hoy el 11, 24, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El Señor Jesucristo nos dice la importancia y está hablándole a los discípulos y está hablando a la iglesia. ¿Por qué es importante la cena del Señor? Porque nos invita a recordar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y a recordar la victoria de Cristo en la cruz del Calvario también. Así es de que la cena del Señor no es algo allí funeral, no es algo de tristeza, no es algo de caras allí tristes, melancólicas. Este momento tan especial es de regocijo, es de tener una sonrisa, es de saber que nuestro Señor venció en la cruz del Calvario y que hoy está sentado a la diestra del Todopoderoso. Es de saber que el Cristo que tú y yo alabamos
amo vive y permanece para siempre. Porque nos invita a recordar el sacrificio. ¿Cuál fue el sacrificio? Que Él vino con una misión a la tierra, a morir por ti y por mí. A morir por tus pecados y mis pecados. Él vino a hacer escarnio, a hacerse pecado por nosotros. Él vino a tomar el lugar de nosotros. Y muchas veces no valoramos la muerte de Cristo. Muchas veces la muerte de Cristo lo tomamos cuando tú y yo, o cuando la iglesia de Cristo valora la muerte de Cristo, toma responsabilidad, toma entrega, toma pasión, porque es la muerte de Cristo. Esa muerte de Cristo, esa muerte que sacudió al mundo, esa muerte que todavía se sigue hablando de Cristo Jesús, esa muerte que aún en algunos momentos del año pasan algunas películas y no es nada comparado a las películas. El escritor y actor Mel Gibson se quiso acercar en su última producción, La Pasión de Cristo. Dice que estuvo 4 años leyendo los evangelios, y mientras él más leía, un hombre que aunque sus padres tienen tendencias a creer en Cristo, él no. Pero dice en su biografía, antes de escribir esa película que impactó hace algunos años, donde se ve que el mismo actor cuenta que un latigazo que se escapó de la mano del hombre que estaba haciendo la escena, estuvo 3 días él con fiebre, en shock. Y dice este escritor que leyendo los evangelios vino un profundo conmoción o mover en su espíritu, y vino una realidad profunda en su corazón. Y termina diciendo una frase: si la humanidad entendiera la muerte de Cristo, todos vivirían agradecidos. Pero mucha ausencia de agradecimiento hay en los que conocemos la Sagrada Escritura. Hay ausencia de agradecimiento por esa muerte. ¿Sabes que Cristo murió por ti? Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, y murió como una persona que no merecía. Lo ultrajaron, se reían de él. Fueron noches de agonía, fueron días tristes de agonía. Lo exhibieron públicamente, la gente se mofaba y se reía de él, la gente le gritaba y él soportó todo, no por salir en primera plana. Él soportó el dolor, la angustia, los latigazos, una corona de espina en su frente, unos clavos que traspasaron sus manos y sus pies, una lanza que traspasó su costado, que no fue fácil. Solo por amor a ti y a mí, solamente por amor a ti y a mí. Hoy un hombre te puede demostrar el amor regalándote un ramo de flores, regalándote una cena en un buen restaurante, regalándote una ropa de marca muy fina, regalándote un vehículo, regalándote una casa. Un hijo te puede demostrar que te ama dándote un presente, un regalo monetario, o un regalo que él puede escoger para agradarte a ti. El Señor Jesucristo se fue más allá. Él nos regaló su vida. Él dio su vida, el regalo más grande, derramó su sangre por amor a nosotros. No había cómo poder cautivar el corazón de un pecador, no había forma
tan siquiera de podernos atraer. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos pecadores, mentirosos, ávaros, violentos. No había forma. Un regalo lo podíamos apreciar unos meses, una casa unos meses, o un regalo monetario lo podíamos gastar en un año, medio año, qué sé yo. Pero Él nos sedujo a nosotros partiendo su cuerpo de la manera más sanguinaria que usaron aquella gente allá en aquella época, donde querían exhibir a nuestro Señor. Y Él se dio de regalo por nosotros. Él vació su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Él no le importó esa corona de espinas. Él no le importó que esas espinas se incrustaran en su cráneo allí. Él no le importó nada. Él estaba feliz porque Él se estaba dando por ti y por mí. Y si tú supieras que duelen las espinas. Yo manejo muchas plantas de espinas y a veces se me así literalmente se me pudren algunos, ahí estorba, duele. Hay dolores que pega hasta como fiebre y uno siente una espinita. Y esos detractores que colocaron esa corona de espinas disfrutaron ver cómo esas espinas agudas se incrustaban en el cráneo de su cabeza. Y no solamente eso, querían irse más allá y dieron muchos latigazos, dice 40 menos 1, dieron a su cuerpo y arrancaban los pedazos de carne de sus espaldas, y Él estaba sufriendo allí. Y no solamente eso, le pusieron a que cargara su propia cruz, desangrado, moreteado, golpeado, escupido, trasnochado, sin comer. Iba cargando aquella cruz. Y muchas veces no valoramos eso nosotros. Para nosotros eso no es tanto. Para nosotros eso es Santa Cena. ¿Qué voy a ir a hacer ahí? Otro día. Qué triste realidad. Pero Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. Y Él nos invita y dice: y habiendo dado gracias, partió el pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Sabe? Hoy vamos a participar de esta cena en memoria de Él, en memoria de ese sacrificio vicario que Él tuvo en la cruz. Pero también recordando que no se quedó en la cruz, que al tercer día resucitó, y ahora su Padre, dice, lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque Él fue obediente a la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra. Y hoy celebramos nosotros también. No solamente recordamos su muerte, sino que recordamos la victoria de Cristo. Él resucitó, Él resucitó, Él resucitó. Bendito sea Dios. Cada día que recordamos su muerte y su resurrección es un día que debe provocar agradecimiento en nuestro ser. Tampoco le damos y tanto que nos dio Él a nosotros. Debes de tener ese lema en tu vida: tan poco que doy y tan mucho que recibo de mi Cristo. Lo que tú y yo hacemos es tan poco a lo que Él hizo por usted y por mí. Entonces es importante
porque nos invita Él a recordar el sacrificio y la victoria suya en la cruz del Calvario. Haced esto en memoria de mí. En memoria de mí. Está diciéndole a la iglesia, le dijo a sus discípulos todas las veces, en memoria de mí. Recuerden. Si los demás días de la semana, recuerda este momento, lo que Él hizo por ti. Y lo importante que tú eres para Él. Tercer paso, ¿por qué es importante la cena del Señor? Porque nos recuerda el privilegio tan grande que tenemos. Tenemos un privilegio tan grande, pero tan maravilloso, que nos dice allí, en el verso 26 del capítulo 11 de esa primera carta a los Corintios, ahí adelantito, dice el verso 26, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí hay dos puntos y quiero detenerme en el tercero allí. Tenemos el privilegio tan grande, tenemos un privilegio tan grande. Y dice que cuando nosotros comemos, que cuando nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, somos anunciadores de su gracia, anunciadores de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Somos portadores de la gracia de Dios, somos portadores del mensaje más fidedigno, del mensaje más verdadero que alguien puede dar sobre la tierra. Hoy, en tiempos de mensajes que te seducen el oído, que te ofrecen tantas cosas y que tú te vas a esos mensajes, el Señor Jesucristo te nombra y te nombró su mensajero para que tú le digas al mundo que hay un Cristo que murió por ellos, que tú le digas al mundo que hay un Cristo que vive y permanece para siempre, que hay un Cristo que tú y yo tenemos que anunciar. Tenemos que hablar de ese Cristo. Tenemos que decirle a la gente, dice la palabra del Señor allí, la muerte del Señor anunciáis. Somos atalayas, voceros del Dios Altísimo. Nos recuerda la cena del Señor que tenemos un compromiso de dar buenas noticias, de decirle al mundo que se puede salvar, de decirle al pecador que se puede arrepentir y que Cristo le perdona, de decirle al drogadicto que hay oportunidades en Cristo Jesús, de decirle a aquellos que andan haciendo cosas incorrectas que hay una oportunidad en Cristo Jesús. Tenemos la oportunidad y el privilegio más grande, anunciar al Cristo de los cielos. Conviértete en ese vocero. Conviértete, habla de Cristo donde vayas, donde camines, donde vivas, donde trabajes, donde estudies, donde estés. Habla de Cristo. Habla de Cristo, habla de Cristo. Deja de hablar más de las personas, deja de hablar más de ti y habla de Cristo. Habla de Cristo, habla de Cristo, habla de Cristo. Aunque no te estén preguntando, habla de Cristo. Aunque la gente aparentemente no te escuche, habla de Cristo. Habla de Cristo, porque Él te nombró su vocero. No necesitas ir a una universidad, tener un máster en teología. No necesitas estudiar arameo, hebreo, griego. No necesitas cursar un curso de alta en Biblia, porque tú fuiste nombrado vocero de Cristo. Tú eres un embajador de Cristo. Y Él dice, Él está diciendo en la palabra, la muerte del Señor anunciáis.
Razón tenían esos discípulos. No los detenía ni la muerte, ni las piedras, ni nada. Esta gente anunciaba, se encerraba en las catacumbas y allí hablaban de Cristo. Con razón tenía Pedro allí de hablar de Cristo cuando dijo en Hechos capítulo 4 verso 12: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Con razón tuvo Pablo y Silas de estar presos y estar hablando de Cristo. Con razón la samaritana, siendo una mujer de baja reputación, se fue a Samaria a hablar de Cristo, a decir del Cristo de los cielos. No hay estándares, no hay tiempo que te pueda marcar un minuto, un segundo, un día para hablar de Cristo. Para hablar de Cristo es en todo momento. Tu familia, mi familia necesita escuchar el mensaje de Cristo. Tú que estás aquí en esta noche necesitas el mensaje de restauración de Cristo. Cristo murió por ti. Al tomar la cena del Señor, los cristianos mostramos un compromiso de seguir hablando de Cristo, de decirle a este mundo que Cristo está en nuestros corazones, que Cristo vive. Tenemos la dicha de hablar de Cristo. ¿Sabe? Creo que usted ya lo sabe. Donde quiera que voy, a veces mis hijos dicen que soy bastante inteligente porque me para un policía y yo le digo: hola, Dios le bendiga, fíjate que yo soy pastor. Y a veces mis hijos me dicen: no te están preguntando, papi. Sí, sí es cierto, pero yo tengo que hablar de Cristo. Y a veces solo me quedan viendo y váyase. Y a la gente que no conozco, yo digo: fíjate que yo soy esto y esto. Fíjate que soy esto y esto. Fíjate que esto y esto. ¿Por qué? Porque somos embajadores de Cristo, somos llamados. Yo tengo el privilegio, usted tiene el privilegio más grande: hablar de Cristo. Nadie más lo tiene. Solo el cuerpo de Cristo, solo la iglesia de Cristo es dado este privilegio de hablar con autoridad del que vive por los siglos de los siglos. No tiene nada que envidiarle al mejor orador de la ONU. No tiene nada que envidiarle a ningún político que le habla a masas. Usted y yo tenemos el privilegio más grande que cualquier persona sobre la tierra: hablar de Cristo. Porque sabes, cuando tú hablas de Cristo, estás hablando del dador de la vida, del dador de la vida, del creador de la vida, de aquel que perdona, de aquel que ama, de aquel que está con nosotros, de aquel que vive en nuestro corazón. ¿Por qué es importante entonces la cena del Señor? Cuarto paso: porque nos da la esperanza que volverá otra vez por su iglesia. ¿Cuántos están esperando a Cristo? ¿No? ¿Cuántos están esperando a Cristo? Las redes sociales son muy buenas y hace poco sale ahí desastres, terremotos y todo. Y dicen: aunque no queremos reaccionar, pero estas son profecías bíblicas. El COVID es una profecía bíblica. Aunque tú le eches la culpa a China, a los murciélagos, a los pisotes solos, a los acompañados, esa enfermedad, el SIDA, el cáncer y todas las enfermedades son profecías bíblicas. Mateo 24 dice: y antes del fin habrán pestes en toda la tierra. En toda la tierra. Cuando leemos Biblia y entendemos, no le echamos la culpa a los cristianos a nadie, sino que decimos: Él viene, Él viene, Él viene.
La cena del Señor nos da la esperanza entonces de que Él vuelve por su iglesia. Y en el verso 26, en la parte final, dice: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cristo viene pronto, prepárese. Prepárese. Todo lo que está sucediendo en el cosmos, en la tierra especialmente, son señales de que Cristo viene. Todo lo que está sucediendo. Que el nieto degolló a su abuela, todo. Se levantará padre contra hijo, hijo contra padre. Y todo es bíblico. Todo es un espejo que no queremos ver la realidad nosotros y le echamos la culpa a otros. No. Es bíblico lo que está sucediendo. Estamos viviendo el tiempo bíblico más agudo de la historia. La iglesia debe de tener la esperanza como Pablo o como Juan o como Pedro o como los apóstoles o como los profetas, de que Cristo vuelve pronto. Hechos 1, 10 y 11 dice: y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, verso 11 del capítulo 1 de Hechos, que le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo, vendrá. Bendito sea Dios. Cristo viene. Amén. Cristo viene. Yo sé que tu idea y mi idea es seguir viviendo un poquito más. No me digas que no te gusta la vida que tienes. Hace poco mi hija me preguntó: ¿te da miedo la muerte? Y yo le dije: sí. Yo no me quiero morir ahorita. Yo quiero verlos a ustedes realizados, verlos establecidos, verlos aquí. Si ahorita yo le dijera a usted: pase adelante el que quiere morir hoy, le aseguro que usted, si es posible, me tira una silla acá a mí. Y usted sale y diciendo: y el pastor que predicó, que yo quiero morirme. Yo le aseguro que usted va a platicar: ¿y vos te querés morir? Yo no. Y vos tampoco. Y vos peor. Nadie se quiere morir. Ayer miraba yo en uno de los centros asistenciales que andaba viendo uno de los bebés que nació de nuestra iglesia. Bueno, no lo pude ver. Miraba a un anciano que lo llevaban en una camilla. Los hijos querían que viviera, pero desde el momento que él accedió a que lo llevaran a ese centro asistencial, él quería vivir también. Todos queremos vivir. Todos. Si vas a vivir, vive para Cristo. No mueras sin Cristo. Porque Marcos 8:38 dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo y si perdiera su alma? ¿De qué te sirve tu deseo de vivir si vives tu vida a tu manera? ¿De qué te sirve tu deseo de vivir si andas en pecados, en delitos? ¿De qué te sirve tu deseo de vivir si tu vida no es obediente a las normas y principios de Dios? ¿De qué te sirve querer vivir si tu vida es un desastre? Si tu vida no tiene sentido, si tu vida es un caos. Vive, pero vive para Dios. Y como Pablo dijo: para mí el vivir o el morir es ganancia. Si me lleva, pues que me lleve, y si me deja, pues que me deje para anunciar a Cristo. Tenemos que tener entonces la certeza de que Él vuelve pronto por su iglesia. Y ese es uno de los puntos que la iglesia casi no toca. Juan, en la isla de Patmos, terminando su libro de Apocalipsis, dice: ven en breve. Ven en breve. Porque cuando le decimos al Señor: ven en breve, es que este ciclo de vida se va a terminar. Y hay muchos que dicen: estoy muy joven para morir sin haber amado, todavía no he amado lo suficiente. Hay gente que dice así. Y sí, tienes razón. Si mueres sin haber amado a Cristo, tu vida es insípida. Tu vida no ha tenido sentido. Tu vida no ha tenido un propósito.
tu vida no ha sido cautivada por el caballero de la cruz. Porque estás viviendo una vida insípida, una vida de desamor, una vida de tragedia, de engaño, de falsedad. Espera a Cristo, espéralo. Y estos hombres están viendo hacia arriba. Yo me imagino la escena celestial en ese momento, y los ángeles se ponen allí con vestiduras blancas, le dicen: varones galileos, ¿y qué les pasa? No, que se nos fue nuestro Señor. No, tranquilos, así como lo ves que va hacia el cielo, así va a venir, no se preocupen. ¿Sabe? La esperanza del cristiano es que Cristo viene por nosotros. La esperanza de una esposa es que su esposo venga del extranjero. La esperanza de una madre es que su hijo venga pronto del extranjero. La esperanza de un padre, la esperanza de un hijo es que sus padres vengan pronto del extranjero. Y las preguntas por las redes sociales es: papi, mami, ¿cuándo va a venir? Pronto. Ay, ya. Si el otro año, ay, febrero, marzo, abril, ya va a ser, ya va a ser. Mamá, ¿cuándo va a venir? Ya pronto, hijo, ya pronto. Ya se está terminando los 4 años que le di. ¡Ah! Los ángeles le dijeron: papá viene pronto. Estemos alegres y dicen: Señor, yo a veces salgo al cielo ahí en la mañanita y le digo: papá, ay, Señor, ya quiero que tú vengas, ya quiero que tú vengas. Tenemos una esperanza que hoy alabamos, que alabamos al que vive y permanece para siempre y no nos va a dejar burlados. Ese no te va a dejar burlado. Te digo esto: Él no se va a buscar otra iglesia. Él no es infiel. Aunque tú seas infiel, Él permanece siendo fiel. Y lo que Él dijo lo va a cumplir. Y Él viene por su iglesia. Y Él viene por el pueblo lavado con su sangre. Él viene pronto. Bendito sea Dios. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Te he hablado esta noche porque es importante la cena del Señor, porque nos enseña a vivir en comunión como cuerpo de Cristo. ¿Por qué es importante? Porque nos invita a recordar el sacrificio, pero también la victoria de Cristo en la cruz. ¿Por qué es importante la cena del Señor? Porque nos recuerda el privilegio tan grande que tenemos de anunciar su palabra. ¿Por qué es importante la cena del Señor? Porque nos da esperanza que Él volverá por nosotros.